Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemoró el pasado 30 de julio, que tiene como objeto aumentar la conciencia global sobre los efectos dañinos de la trata de personas, pero también busca promover investigaciones y enjuiciamientos y renovar compromisos internacionales en defensa de las víctimas. Y para hablar de este tema tendremos la presencia de Sonia Sánchez, quien es comisionada directiva de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, pero también referente de la Red Federal Mujeres Abolicionistas, también de Observa la Trata, capítulo argentino, y de la Red Infancia Robada Paraná. Y vamos a hablar en otro momento sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de Francia 2024, que usted recordará se inauguraron el 26 de julio pasado. Vamos a hablar de cómo está esta situación con ni más ni menos que Montserrat Tercero, quien es reportera de deportes y locutora en Ellas en la Meta. No se vaya, quédese con nosotras. Entremos al tema del Día Mundial contra la Trata de Personas, que pues se llevó a cabo, se conmemoró el pasado 30 de julio. Es un tema muy importante, a veces la agenda informativa nos impide exactamente en el día hablar, pero no quisimos dejarlo pasar y por ello invitamos y agradecemos muchísimo a Sonia Sánchez, quien es parte de la comisión directiva de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Es además un referente de la Red Federal Mujeres Abolicionistas, también de la Observa la Trata y en el capítulo argentino y de la Red Infancia Robada Paraná. Sonia Sánchez, muchísimas gracias de estar con nosotras esta mañana aquí en Análisis Feminista. Hola, buenos días para todas y todos por allí. Siempre que hablamos del tema, y tú lo conoces muy bien, se genera una enorme discusión de qué si es trata, qué no, etcétera, etcétera. Además, en un contexto donde existen otras condiciones que vamos a hablar. Sonia, ¿qué es la trata y por qué es tan importante que exista un Día Mundial para recordar? Yo te diría, tú me lo dirás también, para recordar los enormes daños que ocasiona este delito. Bueno, mira, la trata es un delito, ¿no? Y existe la trata, voy a hablar de la trata con fines de explotación sexual, existe porque existe la prostitución, ¿no? Y porque existen los varones que van de putas, los puteros, ¿no? Y se ha profundizado a nivel mundial la trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. Y allí meteré el dedo en la llaga. Debemos poner en cuestión, como sociedad, debemos poner en cuestión las políticas públicas. ¿Por qué existe la trata con fines de explotación laboral? Porque no hay educación, ¿no? Porque no hay un proyecto de inmigración laboral segura, que cualquier gobierno lo puede hacer, con un 0800, ¿sí? ¿Por qué existe la trata con fines de explotación sexual? Porque hoy es un gran negocio la venta de mujeres, de niñas y de niños con fines de explotación sexual. Digo, porque no hay educación. La gran mayoría de las mujeres que caen en el tema de trata con fines de explotación sexual es buscando trabajo, migrando de los pueblos a las grandes ciudades, luego a otros países. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Los gobiernos de turno no están generando trabajo, salarios dignos, no generan educación, no generan cultura, porque nos quieren
nos quieren sumisas, obedientes. Entonces, para mí, la base de la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral, la base es la educación. Y la pobreza también. Aquí hay un dato, Absolutamente. aquí hay un dato importante, Sonia, que quiero compartir con la audiencia, porque de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2003 se han documentado más de 225,000 casos de trata de personas a nivel mundial. Las estadísticas revelan que 72% son mujeres, desglosándose en un 49% en mujeres adultas y un 23% de niñas. Estos son datos que me parece muy reveladores en el contexto de lo que tú nos estás señalando, Sonia, porque incluso esta oficina de las drogas y el delito de Naciones Unidas señala que Sudamérica, la proporción de mujeres y niñas víctimas de este delito alcanza el 80%, destacando una clara tendencia hacia la explotación sexual. De eso estamos hablando. Sí, de eso estamos hablando, de cómo que ser mujer en el mundo es estar en peligro las 24 horas del día. Ser mujer en el mundo es estar en peligro las 24 horas del día. Y en América Latina y el Caribe se ha profundizado muchísimo la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y ahora, cada vez más, los varones, los puteros, los varones que viven en nuestras casas, y eso yo quiero dejar claro. ¿Quiénes son los puteros, no? Los varones que demandan prostitución. No es un NN, no, son varones que viven en nuestras casas, son nuestros padres, nuestros maridos, nuestros abuelos, son los curas confesores, los pastores evangélicos, son los rabinos, son los jueces, son los políticos, son los jugadores de fútbol. Digo, son todos los varones que hacen uso y abuso de todo este shock de privilegios que tienen en esta sociedad. Y son ellos los que piden y demandan cada vez más mujeres jóvenes. Hoy están siendo traficadas niñas de 8 años. 8 años. Entonces digo, wow, ¿cómo luchamos contra eso? Yo como sobreviviente de prostitución y trata, porque soy argentina, y yo he sido prostituida y traficada a los 16 años, también buscando trabajo, yo lucho por la penalización del putero, de los hombres que van de puta. Ellos deben comprender la violencia que generan. Y como sobreviviente de prostitución y trata, yo le exijo a los gobiernos de turno políticas públicas que nos incluyan. Las mujeres no pedimos una puta esquina, no pedimos un prostíbulo como un fin. Queremos trabajo y un salario tan digno como tienen los diputados y las diputadas. Queremos salud. ¿Sabes, hermana, que la gran mayoría de las mujeres en situación de prostitución o sobrevivientes de trata y prostitución, ninguna salimos sanas? Todas estamos enfermas. Sonia, todas. Quisiera detenerme porque has tocado varios temas. Has tocado este uso masculino del cuerpo de las mujeres para su placer, porque esa es la prostitución. El uso de este privilegio masculino del cuerpo femenino. En algún momento yo entrevisté a Lika Quinal y ella decía, no compran sexo, los hombres compran poder sobre las mujeres. Y recordaba precisamente a propósito del informe que hace la relatora sobre violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, precisamente sobre el tema de prostitución, el abuso de poder que se da de parte de quienes compran precisamente el cuerpo. Entonces, yo quisiera que entráramos a dos temas, mi querida Sonia. Esta cultura masculina del uso del cuerpo femenino. Antes de irnos a un corte,
Tenemos 3 minutos y regresamos en la conversación para seguir con el tema, Sonia. Bien, mira, el tema es que, ¿por qué existen los puteros? ¿Por qué existe la prostitución, no? Yo acabo de ver ayer que el de la OEA, está fortaleciendo el tema de la explotación sexual como un trabajo, porque es un gran negocio el alquiler de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y es un gran privilegio de los varones. El gran privilegio de los varones en esta sociedad patriarcal y proxeneta es el abuso hacia nosotras, ¿no? Digo, ¿quiénes se enriquecen? ¿Quiénes se enriquecen en la explotación sexual de mujeres? Los proxenetas. ¿Quiénes más? Los políticos y los gobiernos de turno. Digo, porque aquel gobierno de turno que dice que la prostitución es trabajo y lo regula desde el derecho como trabajo, le sirve bajar la desocupación. Por eso digo, en Argentina y acá en América Latina está muy fuerte la regulación de la prostitución como trabajo, es porque le conviene a cualquier gobierno de turno, baja la desocupación. Entonces yo como mujer empobrecida no le voy a ir a golpear la puerta al gobierno de turno y exigirle trabajo, si total me puedo parar en cualquier puta esquina y que me violen 20, 30, 40 veces anal, vaginal y bucal y emocionalmente todos los varones que quieran. Y eso yo ya no seré una mujer empobrecida, desocupada. No, seré una trabajadora sexual y me voy a morir como un objeto de uso y abuso. Y ese es un gran negocio para todos los gobiernos. Yo pongo el énfasis en los varones y los estados, es un estado patriarcal, es un estado de hombres, ¿no? Entonces digo, sí, entonces creo que tenemos que empezar a joder allá arriba, porque ellos sostienen. Digo, los gobiernos de turno generan la pobreza, generan la explotación, porque ese es el gran negocio, ¿no? Digo, por eso yo soy muy crítica contra los gobiernos de turno, de cualquiera. Sí. Hoy todos los gobiernos nos usan a las mujeres y además de la prostitución, el gran borramiento de las mujeres como sujetas de derecho. ¿Comprendes? Claro. Ahorita entre la explotación sexual y la explotación reproductiva, pero cierra el negocio de todos los gobiernos. Son parte de los nuevos negocios en los cuales el cuerpo de las mujeres se ha convertido en mercancía absoluta. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Y ya estamos aquí de regreso en Análisis Feminista, hablando precisamente de este Día Internacional contra la Trata de Personas. Ya hemos dado algunos primeros datos, ahora Marlene en esta cápsula nos ha dado otros, y estamos hablando con una mujer fantástica, con una mujer que tiene toda la autoridad para hablar del tema, no solamente porque es una sobreviviente de la trata y la explotación sexual, como ella nos lo decía hace unos minutos en el primer bloque, desde los 16 años, sino que se ha vuelto una mujer que ha dado su testimonio, su historia de vida, para poder hacer conciencia en la sociedad de lo que implica seguir normalizando la cosificación, la compra del cuerpo de las mujeres a través de diferentes figuras, yo diría, Sonia, figuras retóricas que ocultan lo que hay atrás. Sonia Sánchez, quien es, nada más déjame recordar, por si alguien acaba de entrar y está sintonizando, Sonia Sánchez, quien es parte de la directiva de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Y nos quedábamos en el segmento anterior precisamente de esta normalización, de esta tendencia mundial de regular el trabajo, lo digo como se menciona, el trabajo sexual como un trabajo, señalando, Sonia, que esta es una forma de proteger a las mujeres que están en condiciones de prostitución sexual. Mentira.
Lo que están haciendo, en realidad no ha nacido de ninguna puta, la etiqueta fálica de trabajo sexual. No. Han bajado las agencias internacionales a las mujeres empobrecidas, prostituidas, esa identidad. Y es mentira de que luchan para regular por los derechos de ellas. ¿Qué derecho tiene una puta? ¿A morir y vivir como puta, sin derechos? ¿A jubilarse? ¿Cómo se va a jubilar una puta? ¿De años de ser violada? ¿Perdón? Lo que están luchando desde decir que la prostitución es un trabajo desde el derecho es para proteger a los varones, para que los varones puedan acceder a todas las mujeres y violarlas como ellos quieren. Es decir, el proxenetismo está luchando por, por los privilegios de los varones, no de las mujeres. Las mujeres van a morir pobres, putas y enfermas, y ellos van a morir en sus casas, ricos y con todos sus placeres. Así que Permíteme, vamos a dejar claro. Permíteme hacer aquí un enlace, porque decíamos en el segmento anterior esto que la relatora especial contra la violencia contra mujeres, sus causas y sus consecuencias, ha sacado un informe muy importante precisamente de la relación entre la violencia contra las mujeres y la prostitución. Y quiero recuperar parte de lo que señala este informe en el apartado que dice el nexo entre la violencia y la prostitución, porque tú lo acabas de señalar. Y dice aquí la relatora especial, la prostitución da lugar a atroces violaciones de los derechos humanos y a múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quienes a menudo son deshumanizadas y percibidas como personas sin derechos humanos. La prostitución viola el derecho de las mujeres y las niñas a la dignidad y a menudo constituye tortura, trato inhumano y degradante. Las formas físicas de violencia incluyen abuso sexual, violaciones en grupo y fuertes palizas, entre otras cosas, por la negativa y la falta de entusiasmo o disociación de las víctimas. Este párrafo que resume también lo que este informe ha encontrado no en un país, no en una región, sino en todo el mundo. Esto es lo que viven las víctimas de la prostitución y la trata, y tú decías al inicio, mi querida Sonia, la trata de personas con fines de explotación sexual existe porque existe la prostitución. Claro, para mí es muy importante las palabras, ¿no? Como que las palabras importan y hay que nombrar las cosas por su verdadero nombre. Yo a los puteros, a los varones que van de putas, yo los llamo torturadores prostituyentes, porque te torturan física, psíquica y emocionalmente. Te reducen. Yo les voy a decir a tus oyentes que se imaginen una puta, la puta de su barrio, la que cuando la ven en las rutas, que se la imaginen. No es una mujer. No. Sí, está como mujer, pero no es una mujer, es una cosa. Cuando te hacen la puta de todas y de todos, te reducen a boca, vagina y ano. Boca, vagina y ano. Esa es una puta. ¿Y eso va a ser regular como trabajo? ¿Perdón? Entonces digo, pero ¿sabes algo? Que estamos hablando de la prostitución callejera, la prostitución que están en los prostíbulos, ¿no? Pero ahorita, y a partir del 2020, cuando el COVID nos encerró mundialmente, los proxenetas dijeron, ay, ¿de qué vamos a vivir ahora si no hay nadie en la calle? Bueno, se las ingeniaron y fortalecieron las plataformas digitales. Hoy, la OnlyFans, el TikTok, el Daddy Sugar, el Baby Sugar, Snack Femme, Divas Play y otras más como la Webcast son prostitución. Y
en realidad son para muchas más jóvenes. Digo, las mamás y los papás estamos corriendo para llegar a fin de mes, ¿sí? Trabajando, 2, 3 trabajos en el mes tenemos. Y nosotras creemos, las mamás, creemos que nuestras hijas están estudiando en la habitación. Y no, están subiendo fotos y videos en las plataformas digitales. Naturalizando también en ellas que pueden cosificar su cuerpo y obtener dinero. Pero claro, ¿por qué? Porque el proxenetismo, el patriarcado, nos ha robado a las mujeres feministas, y cuando digo feminista digo abolicionista, lo otro es patriarcado con purpurina, nos ha robado la bandera de lucha que era nuestra, nuestro cuerpo, nuestra decisión, ¿no? Para luchar por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el aborto legal. El proxenetismo nos roba la bandera y se las pone a nuestras hijas desde las plataformas digitales. Mi cuerpo, mi decisión. Yo puedo mostrarme desnuda en las plataformas estas, los hombres que paguen y miren. Y ellas no ven el peligro en el que están, que cada vez que suben una foto, los datos, los videos, eso no es contenido erótico, eso es prostitución. Y no sabemos quiénes son los dueños de esas plataformas digitales, por lo tanto, además, están prostituyendo a nuestras hijas en nuestras casas, también están traficando las fotos, los videos, la imagen de nuestras hijas y los datos de nuestras hijas. Y eso es muy peligroso, porque se está fortaleciendo esta nueva forma de prostitución digital. Nuestras hijas hoy son las putas digitales. Pero no lo saben y no ven el peligro. Claro, se va naturalizando como si fuera parte de una decisión. Déjame seguir recuperando en esta conversación contigo, Sonia, algunos de los elementos que vienen en el informe de la relatora, porque tiene que ver precisamente con los estragos. Lo que se dice a veces es hay que regular porque hay que protegerlas y así protegemos los derechos. Tú has sido muy clara, pero no se habla de los estragos. Tú lo has señalado de lo que implica para las mujeres en contextos de prostitución. Su salud, su vida, su identidad. La relatora señala un estudio que se realizó en 9 países. En 9 países del mundo. El 68% de los casos de mujeres que estaban en estos contextos de explotación sexual comercial tenían síntomas correspondientes al trastorno de estrés postraumático. Las víctimas sufren hipervigilancia, ansiedad, alteración de la intimidad y el placer sexual, falta de confianza e ideas suicidas. De eso estamos hablando, de lo que va generando esto que tú llamas, la prostitución en las mujeres que están atrapadas, déjame decir esta palabra, atrapadas en estas redes de comercio sexual que minan la vida de las mujeres en toda su integridad. No es solamente que es el cuerpo, sino lo que aquí está diciendo la relatora es totalmente una afectación de ellas. Sí, bueno, en realidad yo como sobreviviente de la trata y la prostitución, yo a la prostitución la nombro como un gran campo de concentración. Y esto lo estoy haciendo desde muchísimos años, desde el 2007 la empecé a trabajar, trabajar digo en el sentido de ponerla en cuestión. De análisis, de reflexión. De análisis a la prostitución como un campo de concentración, solo para mujeres. Campo de concentración solo para mujeres. ¿Y por qué digo un campo de concentración solo para mujeres? Porque la prostitución tiene todas las torturas que ha tenido en los campos de concentración. Tiene la tortura física, psíquica, emocional y económica. ¿Sí? La física,
son las distintas violaciones bucales, anales, vaginales, cuando estás embarazada, esa violación es mucho más cara. ¿Te imaginas ser una mujer prostituida y embarazada? El putero, el torturador prostituyente está violando a 2 personas, a tu cría que está creciendo adentro tuyo y a vos. Entonces digo, sí que eso es tortura, chamiga, es tortura. Los golpes, luego la tortura emocional, los miedos. Hay hermanas que de por vida van a tener que usar pañales. Decime, eso es trabajo, por favor. Eh, para las personas, las mujeres que somos sobrevivientes, nos lleva años reconstruirnos como sujetas de derecho, porque nos rompen todita, ¿no? Entonces, reconstruirnos como sujeta de derecho nos lleva años. Y digo sujeta de derecho, en Argentina solo una tiene los derechos económicos, sociales y culturales restituidos. Las demás siguen siendo víctimas. Entonces se mueren como víctimas. Algunas están con psiquiatras, ¿sí? Claro. Porque tienen varios intentos de suicidio. Y después escuchar que quieren regular esta violencia como un trabajo más, a mí me produce una profunda rabia. Y déjame seguir con esto. Hablábamos hace rato de la pornografía, tú lo señalabas. ¿Sí? En las casas, las niñas, el informe también lo trae. La violencia contra mujeres prolifera en la pornografía. Un análisis de videos pornográficos populares realizados en 2010 reveló que 88.2% de las escenas contenían agresión física, por ejemplo, amordazamiento, asfixia o estrangulamiento. Violencia verbal degradante, por ejemplo, zorra. Las mujeres que aparecen en la pornografía cuentan a menudo que han estado expuestas a gonorrea rectal y de garganta. Solo estamos hablando de lo que recupera este informe, que invito a la audiencia a que lo busque. Está, por supuesto, en el internet, porque va mostrando el sistema que genera precisamente estos daños en las mujeres que están, insisto, atrapadas en la prostitución. Sí. Tenemos 2 minutos, Sonia, para ir concluyendo. El tiempo se nos ha ido como agua. 2 minutos para ir concluyendo lo que el Día Internacional contra la Trata nos tiene que recordar a la humanidad, de no naturalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres. Bueno, yo para despedirme, decirle, primero, nombrar las cosas por su verdadero nombre. No es trabajo sexual, no existe eso, es prostitución. Y la prostitución existe porque existen los puteros. Empecemos a apagar la televisión en nuestras casas y empecemos a hablar con nuestras hijas e hijos. La pornografía hoy, hay niños de 8 años mirando pornografía y lo educa para ser un varón, un torturador prostituyente y que termine siendo un femicida. Y la pornografía le enseña a nuestras hijas a ser mujeres sumisas, a tolerar lo intolerable. Por lo tanto, yo sugiero a abrir espacios amigables en nuestras casas, a entrar a las escuelas para hacer prevención desde la educación sexual integral con perspectiva abolicionista y yo exijo a los gobiernos de turno que nos escuchen para poder luchar contra la trata, contra la prostitución y empezar a deconstruir esta masculinidad violenta que sostiene toda la violencia que sufrimos las mujeres, las niñas y los niños. Y como siempre digo, cuando termino mi charla, ninguna mujer nacemos para puta. Ninguna mujer nacemos para puta. Mi querida Sonia Sánchez, integrante de la Comisión Directiva de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, referente de la Red Federal Mujeres Abolicionistas, también de la Observa la Trata, capítulo argentino, y de la Red Infancia Robada Paraná. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista, en Violeta Radio, hablando de un tema que seguramente
cuesta trabajo nombrarlo tal cual, pero hay que nombrarlo como es, mi querida Sonia. Muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto. Hasta el abolicionismo siempre. Gracias. Chao. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Y vamos a dar un vuelco de 180 grados para precisamente hablar sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de esta Francia 2024. Tiene muchas lecturas, la presencia de las mujeres. Ayer veíamos en prácticamente todas las portadas de los medios esta acción que hicieron las gimnastas estadounidenses ante la ganadora de la medalla de oro en, pues precisamente en gimnasia, en piso de la brasileña, y creo que tenemos que seguir hablando de la presencia de las mujeres, así que agradezco muchísimo a Montserrat Tercero, quien es licenciada de la comunicación y locutora productora del programa Ellas en la Meta. Montserrat, muchas gracias por estar aquí con nosotras y bueno, haznos pues comparte con nosotras la lectura que ustedes hacen de la presencia de las mujeres en estos Juegos Olímpicos en Francia 2024. Hola Lucía, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y claro que sí, como tú ya lo venías mencionando, hay que hablar de la presencia de las mujeres en estos Juegos Olímpicos, porque es muy curioso. Mira, en 1900 fue la primera vez que las mujeres pudieron participar en unos Juegos Olímpicos. Curiosamente fue en París. Estamos hablando en ese entonces de que un aproximado de 997 atletas, el 22 de ellos eran mujeres. Estamos hablando de un 2%. Y hoy, en la misma sede, en París, en un 2024, estamos hablando de que se está viendo el 50% de participación, tanto de mujeres como de hombres atletas. Y no solo eso, creo que también me parece muy importante mencionar que son los primeros Juegos Olímpicos donde se instala en la Villa Olímpica guarderías y salas de maternidad. Esto es muy trascendente e importante porque es una iniciativa de Allyson Felix. Ella es una velocista que sufrió discriminación por tratar de llevar o por querer y decidir ser madre, ¿no? Llevar la maternidad junto con su deporte. Y eso es muy importante decirlo, traerlo a colación, porque ella, quien está en la comisión de atletas del Comité Olímpico en esta ocasión, incentiva todo este movimiento para que hoy veamos estos espacios. Y nosotras hemos tenido la oportunidad en el programa que también compartimos acá en CIMAC Radio, de Ellas en la Meta, de hablar con mujeres deportistas y su maternidad, ¿no? Entonces, muchos se cuestionarán cuando hablamos de que existen guarderías y salas de lactancia en la villa. ¿Qué tan seguro es? Porque hay quienes dicen, bueno, es que hay espacios donde el deporte es muy rudo y no son espacios para niños. Y claro, estas salas están alejadas, están completamente alejadas, pero en espacios seguros donde las deportistas pueden darse el tiempo de maternar, de estar con sus hijos, ¿no? Claro, cuando hablamos, perdón que te interrumpa, Montserrat, pero cuando hablamos de conciliar el trabajo externo con nuestra vida, pareciera ser que solamente pensamos en los hombres y que nosotros no necesitamos ninguna conciliación con nada. Pero esto que tú acabas de plantear, es decir, la maternidad, la lactancia, es decir, estas mujeres que salen de sus países, que van a competir, bueno, pues nos están colocando al mundo la necesidad de mirar también lo que las atletas necesitan para conciliar su vida familiar y laboral. Claro, y no solo las atletas mujeres, ¿no? También hablemos de los atletas hombres que van con familia, que van con sus pequeños, que también puedan interactuar y que pueden interactuar porque también es parte de esta iniciativa de instalar esas guarderías, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, pues, también cubrimos esos roles, ¿no? Y me parece interesante, hemos visto, por ejemplo, a Nada Hafez, que es una esgrimista que representó a Egipto, que apareció con su traje de esgrima, ella de 6 meses de embarazo, y dice, lo que se veía ahí enfrente, ¿no? Ella comenta en sus redes sociales, era yo, mi oponente, o sea, más bien mi oponente, yo y mi bebé, ¿no? Entonces, eso también por ejemplo, también en tiro con arco vimos a Yaila Gul Ramazanova, que ella es una azerbaiyana,
que también estuvo representando en tiro con arco y que también tuvimos muchas imágenes en redes sociales de ella con su pancita. Entonces, creo que es bien importante romper estos estigmas, porque a las mujeres, generalmente las mujeres que deciden maternar y estar en el deporte de alto rendimiento, pues se les juzga, ¿no? De que Mm. estas tareas como que no van juntas. Y hoy me parece histórico que en unos Juegos Olímpicos, para empezar, se estén rompiendo esos paradigmas, ¿no? Y, Y que y podamos hablar. Ujú. Montserrat, y además romper el paradigma de que la maternidad es una enfermedad, ¿no? Porque pareciera ser que si te embarazas, entonces ya tienes que dejar el mundo, tirarte, Sí. porque etcétera. Y ellas están diciendo la maternidad es una etapa de la vida de las mujeres que no necesariamente nos impide seguir desarrollándonos. Es correcto y creo que es muy importante ese discurso que se hace y que además en un evento mundial tan importante, ¿no? Porque como dices, muchas veces vemos a las mujeres embarazadas y pensamos que ya no se pueden mover o que no hagan nada, porque... Y entonces las maternidades son diversas. Claro que hay condiciones diversas porque somos mujeres diversas, pero me parece interesante apuntar esto. El deporte de alto rendimiento y maternal al mismo tiempo, claro que existe, hay, y lo estamos viendo hoy en estos Juegos Olímpicos 2024 en París, que te digo, me parece histórico porque también es una sede pues que incentivó la participación de mujeres y hoy con este tipo de tópicos nos ponen sobre la mesa, además de un montón de cosas, ¿no? Que nos han traído los Juegos Olímpicos, un montón de temas que aterrizar. Ya bien tú lo decías en esta parte de Rebeca Andrade, ¿no? Que es la primera brasileña en llevarse el oro en gimnasia y Simone Biles junto con su compatriota que hace esta reverencia a Rebeca, que me parece un discurso increíble. Las redes y los discursos que se manejan en redes de pronto vuelan y de pronto hay cosas, malas frases, y digo malas frases porque como esto de el peor enemigo de una mujer es Mm, otra mujer, ujú, ¿no? ujú. O el peor rival. Y yo creo que para nada debemos de fomentar esos discursos. Estas mujeres en una fotografía nos hacen ver cómo esta competencia entre mujeres puede ser sorora, Claro, ¿no? claro. Y cómo fluye así, ¿no? Porque al final del día es también reconocer a la otra está bien, es parte de una competencia sana y que también me pareció muy interesante. Simone Biles es una mujer que ha venido ganando en los últimos años medalla de oro para Estados Unidos y también es una mujer que ha hablado muchísimo sobre la importancia de la salud mental, Claro. ¿no? Entonces, me parece icónico, me parece padrísimo que una mujer tan fuerte también que ha traído un mensaje, también ella ha hablado de diversos discursos muy fuertes, habló de una situación que tuvo de abuso sexual, ¿no? Que también son situaciones que se dan en el deporte y que poco se habla de ellos. Y ella lo trae a la mesa y habla de la salud mental y de sí hay que ser deportistas de alto rendimiento, pero hay que estar bien de la mente, ¿no? Claro. Entonces, creo que son discursos fundamentales para las mujeres y pues bueno, es que tenemos una lista de No, tantas bueno, sí, podríamos participaciones. hacer aquí varias horas para seguir hablando porque creo que un tema también importante, ya lo has señalado, la presencia de las atletas, la ruptura de paradigmas que es muy importante, pero también me parece, Montserrat, ¿en qué lugar quedan las periodistas deportivas? Digamos, ¿qué tanto se ha avanzado? Porque no es tan fácil, o tú dime, ser una reportera deportiva en un mundo tan machista y masculino como es el mundo del deporte. Sí, justamente es una tarea muy importante. Bueno, nosotras que promovemos el periodismo en nuestro programa de Ellas en la Meta, justo aquí también en CIMAL Radio, ha sido una tarea muy importante porque hemos aprendido mucho en conjunto de estas historias. Por ejemplo, ahorita también estos son los primeros Juegos Olímpicos donde se ven también participación de mujeres en este ámbito, ¿no? Más que de hombres. Entonces creo que eso también es importante porque la visión de las mujeres en el deporte importa. Y hay mucho que decir y hay mucho de qué hablar para intentar, para hacer un cambio, ¿no? Yo sé que en estos últimos años las mujeres, o tal vez sea desde mi percepción también como joven, puede ser,
hemos tenido más voces que se han levantado en el deporte femenino. Nosotras hemos tenido también la oportunidad de platicar con mujeres que han hablado de diversas irregularidades dentro del deporte, mismo con las deportistas de natación artística, que por cierto en este momento están llevando ya su última participación en los Juegos Olímpicos. Bueno, se está transmitiendo acá. Lo difícil que ha sido para ellas desde conseguir el recurso, ¿no? Para moverse, empezar con sus ventas de trajes de baño. Tuvimos la oportunidad de platicar con Jessica Sobrino y Fernanda Arellano, que forman parte de este increíble equipo de natación artística, que nos han dejado también unas postales increíbles. Ayer con su presentación de la mariposa monarca, que las dejó en tercer lugar, que de hecho si se premiara por rutina, ayer que fue la libre, la rutina libre, ellas hubieran dado bronce a México, ¿no? Y bueno, o sea, cómo estas mujeres han denunciado también esa falta de apoyo en cuanto al recurso económico, pero no se han quedado calladas, ¿no? Han hablado, han exigido sus becas también, han pedido apoyo de la audiencia, de la gente que la sigue, de los mexicanos y las mexicanas que la siguen, han dado su venta de toallas, de trajes de baño. Claro. Entonces me parece que como periodistas hay mucho que compartir con estas mujeres, hay mucho que escribir, mucho de qué hablar y pues Y aquí estamos. transformar, mi querida Montserrat Terceros, Claro, transformar estos sí, discursos tan bélicos, ¿no? Tan dicotómicos que hay también en el deporte, es decir, alguien es derrotado, alguien es vencido, todo el tiempo se maneja así, y recuperando precisamente la postal que nos regalan las gimnastas, es decir, es un reconocimiento al profesionalismo, a lo destacado a una gimnasta, y es simplemente decirle, así es, usted ganó, tan tan, y es, o sea, la imagen, la postal me parece que es muy poderosa y que va a ser recordada durante mucho tiempo porque es un mensaje también político. Mujeres afrodescendientes que, pues eso, tienen todas las discriminaciones interseccionales ahí. claro, estamos hablando de suma de discriminaciones, ¿no? Por ser mujer, por color, por raza, o sea, se va interseccionalizando, como tú dices, y es una gran lección también para esos lugares que además tenemos que decir muchos años por mujeres rusas. Muchos años las mujeres Mm, rusas eran quien ocupaban esos espacios, esos lugares. Y bueno, ahora sabemos que Rusia no está participando por el conflicto que todos sabemos de Ucrania, pero eso me parece muy importante. Todo es político, mm. ¿no? Entonces, por otro lado, regresando un poco a otras formas de ver los cambios que se han venido viendo en la parte de las chicas de natación artística, muchos años ellas no pudieron llegar a donde están, o sea, 28 años ellas no habían podido clasificar como equipo. ¿Qué pasa? Vienen nuevas normas, nuevas formas de calificarlas y eso da apertura a que pueda haber más mujeres en el deporte que puedan llegar a los podiums, ¿no? Y En este es, caso, ellas que están ahí en una tablita, ahora lo que ellas nos compartían en el programa es que ellas tienen que anotar todo lo que van a realizar durante la rutina y se las dan a los jueces. Si ellas no cumplen lo que van a decir, es como van siendo calificadas, ay, ¿no? qué bueno. Entonces, ahora tienen mayor apertura, se ha quitado como un poco los favoritismos también que hay por ciertos países, porque también son deportes muy artísticos que también vienen a veces de orígenes europeos, entonces de pronto había un favoritismo y estas Claro. nuevas normas han permitido que veamos a otros países llegar muy, muy lejos y pues bueno, ahí tenemos a nuestras sirenas mexicanas que Totalmente, mi con todo el querida. orgullo. Absolutamente. Creo que es para sentirnos, sin lugar a dudas, más que orgullosas. Montserrat, podríamos estar hablando toda la mañana, pero tú Claro conoces que muy sí. bien que los tiempos en la radio, pues, nos dicen ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin que le recuerdes a la audiencia los días y las horas en las cuales pueden escuchar a ellas en la meta para que de una vez se vayan anotando este recordatorio en el celular para poderlo sintonizar. Claro que sí, pues las invito a que nos escuchen todos los jueves a las 10 de la mañana
en Ellas en la Meta, donde estamos contando y poniendo en sintonía las historias de mujeres en el deporte, pues aquí por Violeta Radio en el 106.1 de FM de Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, Montserrat. Seguiremos escuchando a Ellas en las Metas. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.